Maldito Chávez era especialista en intentar dar clases de historia desde su retorcida visión de la realidad, donde, por cierto, siempre trataba de establecer un paralelismo entre las gestas heroicas de los próceres de la independencia y su labor. Es decir, equiparándose siempre con Bolívar, porque él es el líder y él es el tipo que viene a recibir el legado de Bolívar y toda esa paja. Pura paja. O sea, pura paja. Independencia de Venezuela hoy. ¿De verdad quieren hablar de independencia? Yo no tengo problema. No tengo problema en debatirlo con todos estos malditos chavistas que de historia lo que saben es estupideces y repetir consignas y repetir eslogan. Porque hay una cosa importante. Hay una cosa importante que no se les puede olvidar a ustedes, malditos chavistas como el gorgojo. Bueno, para nada, malo para todo. Chavistas dulces que son tan dulces que son de miel. Que la historia es la historia, no son cuentos. Y cuando se establece algo, desde el punto de vista histórico, hay que demostrarlo. No diciendo estupideces. Como decía Chávez, que se murió y no vuelve. De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden. Hoy, miércoles 5 de julio del año 2023, día y que de la independencia de Venezuela. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Seguimos en Fuera de Orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa. La independencia de Venezuela, para empezar, la palabra independencia dice mucho. Y de verdad nos complica mucho las cosas. Nos complica mucho las cosas porque cuando nos ponemos a analizar todo lo que se dice, todo lo que se hace y todo lo que se intenta, lo que se intenta dejar como un hecho, que es la propia independencia, nos lleva a un debate. ¿Hemos sido independientes alguna vez? ¿Puede un país de verdad ser independiente? Todos los países dependen en algo. Un país acostumbrado a ser rentista, porque Venezuela es un país de comerciantes fundamentalmente, ha sido el comercio el que le ha dado la riqueza a Venezuela. No el cacao, no el café, no la caña, no el petróleo, no, el comercio. El comercio. El comercio de petróleo, el comercio de cacao, el comercio de café, el comercio de azúcar. O sea, son grandes comerciantes las grandes fortunas que ha habido en Venezuela. No son grandes terratenientes, son comerciantes los que han tenido las grandes fortunas en Venezuela. Banqueros, terminan del comercio, van para la banca. O sea que a dejar las cosas claras ahí, ¿no? Luego, tienes otro tema importante, otro tema interesante, otro tema que debe establecerse. ¿Puede un país rentista como lo es Venezuela declarar su independencia cuando depende de una renta atada a que los otros países le compren sus productos? ¿Cuál es la independencia allí? ¿Puede un país hablar de independencia teniendo una moneda que no vale nada? ¿Puede un país hablar de independencia cuando la moneda de uso corriente real es el dólar y no el bolívar? ¿Puede hablar de independencia un país que lamentablemente no es capaz de mostrar un sistema electoral transparente para escoger a sus mandatarios, a sus gobernantes? ¿Puede un país decirse independiente, el peso de esa palabra, cuando su población depende de una maldita bolsa del CLAP y de unos malditos beneficios que un Estado otorga cuando le da la gana a quien le da la gana? Eso es independencia. Puede hablarse de independencia porque se hace un desfile el 5 de julio, donde, por cierto, para hacer el desfile mueren unos militares haciendo las prácticas. Puede hablarse de independencia en un país donde 7 millones de venezolanos se han ido, ya casi 8 venezolanos, se han ido, algunos de ellos a pie. ¿Y qué están haciendo esos venezolanos fuera de Venezuela? Enviando dinero a Venezuela a través de remesas. ¿Puede un país cuya población en muchos casos depende de las remesas que manda desde afuera decir que es independiente?
Bueno, ¿puede hablar de independencia un país que no es capaz de mantener su sistema eléctrico? ¿Puede hablar de independencia un país que no ha sido capaz en 25 años de mantener la industria petrolera en pie? O sea, ¿de qué independencia estás hablando? Bueno, te puedo yo contar. Bueno, maldito Chávez era especialista en dar unas clases de historia rancia donde todo era mentira, hasta él. Para 1819, casi la mitad de la población venezolana había muerto en la guerra. Creo que este fue el país de todo este continente donde la guerra de liberación fue más cruenta. Aquí se concentró con mayor fuerza, como epicentro mayor, la guerra de liberación de Sudamérica, de América Latina, del Imperio Español. Entonces Bolívar dice, la mitad de los venezolanos han muerto luchando contra España. Y aquí estamos la otra mitad, ansiosos de seguir el ejemplo de nuestros compatriotas. Si Venezuela tuviera que luchar sola contra el mundo entero, Bolívar. ¿Sí? Ahora, ustedes saben, hablando de matemáticas y de dimensiones y de escalas, vaya qué responsabilidad tenemos nosotros los venezolanos y venezolanas. Los que lo tenemos, los que asumimos a conciencia, ¿de dónde venimos, pues? Si esa es la escala matemática, digámoslo así, filosófica, histórica, de dónde venimos, que nos toca a nosotros, sino inscribirnos en el camino de la grandeza. No tenemos más alternativa. Nuestra opción única es la grandeza, la libertad, la independencia, la grandeza de nuestra patria y de nuestra gran patria. Dando y dando, el programa de Tetania Díaz mostraba ese recuerdo del ayer. Y es propicia la ocasión para rebatir lo siguiente, para establecer lo siguiente. Maldito Chávez dice que la mitad de la población había muerto en una lucha contra los españoles. Entonces, ¿qué ocurre? Que el señor se fuma, o sea, agarra el libro de John Lynch, Las Revoluciones Hispanoamericanas, y se lo fuma. John Lynch, hispanista británico, cuando escribe su libro Las Revoluciones Hispanoamericanas, un extraordinario libro para entender el proceso de independencia de los países de Hispanoamérica, él establece allí que la guerra de independencia más cruenta fue la guerra de independencia venezolana, hasta el punto que ese capítulo se llama Venezuela, la guerra violenta, y establece las razones, muchas de ellas sociales y raciales, porque lo que establece, lo que dice John Lynch, parte de buena forma de lo que esta lacra, maldito Chávez, se niega a decir. Porque como él está en su tema antiimperialista, socialista, antieuropeo, antiespañol, negro legendario, es decir, montado en la leyenda negra de los españoles como enemigos y de los conquistadores como violadores y ladrones del oro y todo aquello, sin reconocer ninguna de las virtudes y sin reconocer ni una sola de las maravillas que nos dejó el encuentro con la cultura española en nuestras tierras y el nacimiento de lo que es la cultura hispanoamericana. No hay ni una virtud, según ellos, ¿no? Se niega a revisar lo que dejó establecido Vallenilla Lanz. Laureano Vallenilla Lanz dejó perfectamente establecido que en Venezuela, más que una guerra de independencia, tuvimos una guerra civil, porque eran venezolanos los que se estaban matando. Y había españoles en el bando patriota, como había venezolanos nacidos en Venezuela en el bando realista. Más del 50%, esto está en el libro de Francisco Alfaro Pareja, La historia oculta de la guerra de independencia venezolana, que Chávez no lo va a poder leer porque se murió, pero en ese libro, entre otros, y en otras obras también se establece, pero yo se lo leí a Alfaro Pareja, que más del 50% del ejército realista
no español, realista, es decir, partidarios de seguir con el poder real, el poder de la monarquía española. Más del 50% del ejército realista que peleó en la batalla de Carabobo eran venezolanos nacidos en Venezuela, valga la redundancia. Entonces eso de nosotros contra los españoles es una de las grandes mentiras que han dejado establecido, ¿verdad?, en cierta historiografía con marcado tinte politiquero para inventarse una identidad por encima de la realidad que en la historia puede constatarse. No eran españoles contra venezolanos, eran venezolanos contra venezolanos, era una guerra civil. ¿Y por qué estos tipos ocultan esa vaina? Porque esa guerra civil no ha terminado. Porque cuando ellos enarbolan aquellas luchas, lo que están haciendo es enarbolar la guerra civil como instrumento para el sometimiento. Por eso es que los tipos ocultan tantas vainas. Por eso es que tuercen la historia como la tuercen. Independencia. Si todavía no hemos podido independizar el pensamiento de estas lacras. Y debe saber el imperio y sus lacayos aquí mismo, porque hay venezolanos aquí, que lo diga el subsecretario de Estado o cualquier vocero imperial, bueno, eso no es extraño, pero que algunos venezolanos repitan como loros de manera indigna lo que repite o lo que dice el imperio, eso sí es lamentable, ¿no? Que algunos venezolanos se presten a jugar contra su propia patria. Esos son los pitiyanquis. Esa es la derecha venezolana, la contrarrevolución que cuando gobernó a nuestro país durante casi 100 años, se arrodilló ante el mandato imperial y le entregó la soberanía patria a Estados Unidos. Llegó la revolución bolivariana, hemos roto las cadenas que nos tenían amarrados. Hemos roto el yugo imperial. Sépanlo. Los yanquis y los pitiyanquis. Y Venezuela, cuéstenos lo que nos cueste. Esta amada patria nuestra, mas nunca será esclava de nadie. De nadie. Somos libres. Somos libres. Somos independientes. Somos libres. Y allá está la bandera de Miranda, con su gallardete de 200 y tantos años. Abajo la tiranía y viva la libertad. Que viva la República Bolivariana. Pues dice, somos libres, somos independientes. Debió haber dicho, somos cadáver, porque cadáver eres. Ni un barril de petróleo le negó Chávez, maldito Chávez en vida, a los Estados Unidos. Pero él es antiimperialista. ¿Quién le sacó las castañas del fuego a Chávez cuando el paro petrolero? Las empresas petroleras de los Estados Unidos, Bush, y las familias petroleras asociadas a la familia Bush. Fueron ellos los que le sacaron las castañas del fuego, mandándole como fronting a Wilmer Ruperti para hacer el trabajo. ¿Y qué trabajo hicieron? Que los barriles de petróleo siguieran llegando, que el petróleo siguiera llegando a los Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que quieren los tipos? ¿Y qué hacen hoy? Lo mismo. ¿Para qué piden que se hacen las sanciones? Para seguir vendiendo petróleo. Y las licencias que da la OFAC a Venezuela o al Estado venezolano, ¿para qué se las da? Para que estos bichos puedan seguir vendiendo petróleo y cobrándolo. Entonces, ¿cuál es la independencia? ¿De qué habla, pendejo? Maldito. Pero, mira. La independencia es una lucha permanente. La independencia no es un estado estático que se logra y punto. No fue así hace 200 años. No fue así hace 100 años. No fue así hace 10 años, cuando conmemorábamos el bicentenario junto a nuestro amado comandante Hugo Chávez. No es así hoy, ni será así mientras existan en el mundo imperios que quieran ser hegemónicos y apoderarse de la autodeterminación de los pueblos.
La independencia es un acto dinámico, en movimiento, permanente. Podríamos decir desde la Venezuela bolivariana, curtida en luchas durante 2 siglos, la independencia es una lucha permanente por la dignidad y por la propia existencia humana en estas tierras. La independencia se hace todos los días, se defiende todos los días, se construye todos los días. Hoy podemos decir, señor general, que efectivamente 210 años después le podemos decir a nuestros padres libertadores, 210 años después podemos celebrar ese acto magnánimo de declarar la independencia. Ese acto de valentía lo podemos celebrar en una tierra que es libre, rebelde, soberana. Lo podemos celebrar de pie. Lo podemos celebrar con la mente y el alma tranquila. Lo podemos celebrar en paz, en pleno ejercicio de nuestras voluntades colectivas, en pleno ejercicio de nuestra soberanía. ¿De qué independencia y de qué soberanía se puede hablar cuando el tipo que dice ser presidente de la República no puede decir en qué parte de Venezuela nació? Y demostrarlo. Un tipo que se crió en Cuba. Y en Cuba lo que aprendió fue a ser jinetera, porque él es la jinetera de los Castro. La jinetera de los cubanos, y de los rusos, y de los iraníes. Para la pieza con todos esos bichos. Pero ellos dicen que son independientes. Ellos dicen que son independientes, no te lo pierdas. Muy independientes, los tipos. Muy independientes. Ahora sí somos libres. Puro discurso, pana. Pura paja, ¿eh? Puro discurso. Puro gamelote seco, ¿vale? Puro gamelote seco. La gente es maligna, ¿viste? La gente es chimbísima. Yo he hablado de ellos en mi libro, Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Ya se está preparando el segundo libro. Pero el primero está teniendo su movimiento. Si estás en Europa y quieres tener Fiesta con Piñata autografiado, te lo puedo hacer llegar. Si te comunicas conmigo a través de mis redes sociales, podemos cuadrar ese envío. Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, se encuentra, sin embargo, a la venta a nivel mundial en Amazon. Para quienes lo quieren autografiado y dedicado, comunícate conmigo a través de mis redes. Podemos hacértelo llegar aquí en Europa. Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Hay otro libro interesante. A mí me encanta publicitar libros. Es una de las cosas que más me gusta, porque cuando los venezolanos escriben sobre Venezuela, es necesario apoyarlos y leerlos. Venezuela, la herencia de un chofer. Bueno, en efecto. ¿Cuál fue la herencia que dejó Chávez? La desgracia. ¿Y a quién se la dejó? A Maduro. Carelis Busto lo escribe en su libro Venezuela, la herencia de un chofer. El libro está disponible a nivel mundial en Amazon y es una extraordinaria manera de mostrar y demostrar que en efecto hay una línea directa entre la desgracia que hizo Chávez y la desgracia que sigue haciendo Maduro. Es mentira eso de que Chávez era bueno y Maduro era malo. Lo demuestra Carelis Bustos en su libro Venezuela, la herencia de un chofer. De Cantabria a sus maravillas con la gente de la Posada Somavilla. Pronto voy a hablar con ellos a través de Instagram porque está bien chévere lo que está haciendo la gente de la Posada Somavilla. A mí me encanta Cantabria. Cantabria es una cosa maravillosa, desde que fui no la olvido. La belleza de Cantabria, el encanto de sus playas, esa maravillosa costa, la gastronomía de primer nivel, las maravillosas anchoas, las mejores anchoas del mundo, el encanto cultural de la ciudad de Santander, la maravillosa Santoña, todas esas cosas que se pueden ver y observar, la historia viva de una región maravillosa, la otra España, la que la gente generalmente se niega a conocer o a ver o a reconocer su existencia. Toda esa maravilla con la gente de la Posada Somavilla. Llámalos y diles, Chávez se murió y no vuelve, y te van a dar rolo de descuento. Comunícate para conocer esa otra España. La España de todas las maravillas de Cantabria con la gente de la Posada Somavilla. De verdad que estoy extrañando. Tengo una baja de anchoas. Tengo que ir de nuevo a Cantabria a buscar mis anchoas, porque si no, así no se puede.
Posada Somavilla, de Cantabria, sus maravillas. ¿Y tú quieres anunciar aquí? ¿Quieres que tu producto, tu libro, tu empresa, tus servicios lleguen a todo nuestro público en nuestro canal? Comunícate con nosotros. Al correo que ves en pantalla tenemos una oferta que no podrás rechazar. ¿Cuál es esa oferta? Convertirte en aliados comerciales de nosotros en nuestras redes, en nuestros contenidos, en todo nuestro canal. Anúnciate con nosotros. Te conviene. Bueno, pero estas lacras, por supuesto, dicen que son independientes. Dicen que no va a haber ningún imperio, nadie va a ser dueño de Venezuela nunca más. Pero cuando constatamos lo que dicen con lo que hacen... El mandatario Hugo Chávez se reunió en Caracas con Igor Sechin, presidente de Rosneft, la mayor petrolera de Rusia. El gobierno venezolano busca elevar la producción de petróleo en el país. Venezuela está desarrollando proyectos con inversores extranjeros en la región del Orinoco, una de las mayores reservas de crudo del mundo. Precisamente el jueves, el gobierno de Chávez y un consorcio de petroleras rusas lideradas por Rosneft inauguraron la extracción conjunta de crudo en la faja del Orinoco. Pero no todo fue negocios durante la visita de Igor Sechin. El empresario ruso le trajo a Chávez un regalo de parte del presidente Vladimir Putin, un cachorro de terrier negro, raza también conocida como perro de Stalin. Le regalaron un perro a su perra, para cruzarlo, pues. Ese era maldito Chávez. Ese era maldito Chávez. Pero bueno. La perra de los rusos. ¿Y de quién más? Sobre el mural, bueno, el mural nos inspiró el tema de la hermandad entre dos grandes hombres de la historia, el comandante Chávez y el presidente Vladimir Putin. El tema de la solidaridad que nos ha brindado el pueblo ruso a través de nuestro país. Muy independientes. Sin Rusia, ¿qué harían? Por cierto, ayer alguien me señalaba algo interesante, ¿no? Con respecto al programa que hicimos sobre el accidente del Sukhoi y la investigación que no se ha hecho, pero ya ellos determinaron qué fue lo que pasó. Alguien me decía que el apresto operacional del armamento de origen ruso, el chavismo no puede echarle la culpa al bloqueo, porque ellos precisamente dijeron que iban a dejar de comprar armas occidentales y se iban a armar con Rusia para evitar cualquier tipo de consecuencia por un veto o por un bloqueo. La pregunta es, ¿por qué se caen entonces los aviones Sukhoi de fabricación rusa por falta de apresto? No por un Samuro, por falta de apresto operacional, porque ese Sukhoi tenía 2 aviones y si le falló uno, el otro tenía que dejarlo llegar hasta su destino. Si el otro motor falló, evidentemente era porque había algún defecto. Y si los paracaídas fallaron, también había algún defecto. Y si el asiento cuando se eyectó falló, también había un defecto. La pregunta es, ¿por qué no están en su debido nivel unos equipos militares que no se lo compraron a los Estados Unidos ni a Occidente y no están sujetos a ningún problema con las sanciones? ¿Eso es ruso? Entonces, esa es la gran pregunta. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿puede hablar de independencia un país que dice ser una potencia militar pero todas sus armas son extranjeras? Dependen del presupuesto militar para poderse defender. Además de eso, tienen el país invadido por el ELN, tienen el país invadido por los paracos, tienen el país invadido por las disidencias de la FARC, tienen el país invadido por rusos, por iraníes, por cubanos. Entonces, ¿de cuál independencia me estás hablando? Me estás hablando que son unos caretablas. Son tan caretablas que un día de esto la cara se les va a caer y va a partir el piso.
De verdad, maldito Chávez, ¿vale? Pero, mira, escrito en piedra está. Se murió y no vuelve. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías.